revelado, la increíble historia de cómo una faccineira salvó al hijo del millonario en 3 minutos. Era una mañana como cualquier otra en Ciudad de México, pero la vida de María estaba por cambiar. Con sus 40 años, esta faccineira de un barrio popular se levantaba temprano, con la luz del sol apenas asomando entre las calles empedradas. La pequeña casa de paredes azul celeste, donde su madre siempre le recordaba la dignidad en el trabajo, respiraba amor, pero también el peso de los sacrificios. Su hijo Daniel, un adolescente con sueños de ser artista, era su mayor motivación. Sin embargo, las cosas no eran fáciles. Después de un divorcio doloroso, María había tenido que asumir la responsabilidad de ser la única proveedora. Cuando llegó al edificio de oficinas donde trabajaba, el contraste se sintió como un golpe en el estómago, el lujo y la ostentación frente a su sencillo vestuario. Caminando por el pasillo, mientras los ejecutivos se reunían, sintió que su corazón latía con fuerza. En ese instante, un grito desgarrador rompió la monotonía: el hijo del dueño, un joven arrogante, se había desmayado. Instintivamente, las enseñanzas de su abuela revivieron en su mente. Se acercó, sintiendo las miradas de desprecio y dudas de quienes la rodeaban, pero no había tiempo para dudar. Gracias a su conocimiento de primeros auxilios, María actuó con rapidez. Mientras su corazón se aceleraba, logró estabilizar al chico en 3 minutos que parecieron eternos. El ambiente se llenó de tensión y admiración. Los ejecutivos, quienes jamás habían valorado su trabajo, la miraban con ojos asombrados. María sintió el poder de haber desafiado su propio miedo y la deshumanización a la que siempre había estado sujeta. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noticia de su valentía se propagó rápidamente por el barrio. La familia del joven salvado, impactada por lo que había hecho María, le ofreció una recompensa extraordinaria. Dinero, poder y oportunidades para su hijo, algo que podía cambiar sus vidas para siempre. Pero esa oferta venía con un precio: el silencio. María se encontraba atrapada en una encrucijada emocional, sopesando el peso de su comunidad y sus principios. Aquel alivio se sentía como una traición, como si el brillo del dinero pudiera empañar la dignidad que había mantenido durante años. Esa noche, mientras Daniel le preguntaba sobre el incidente, sus palabras se ahogaron en una mezcla de orgullo y miedo. ¿Cómo explicarle que su futuro dependía de una decisión que le podría hacer traicionar sus sueños y su madre? María se miró al espejo y vio más que a una madre cansada, vio a una luchadora. Cuando el padre del chico, un empresario frío y distante, se presentó ante ella, la conversación se tornó tensa. Frente a esa ignorancia y desprecio, María decidió que su dignidad estaba por encima de cualquier recompensa. Mientras el hombre, con su poder y arrogancia, se quedaba sin palabras, ella tomó una decisión que podría romper las cadenas de desigualdad que la habían rodeado siempre. La historia de una madre que salvó el futuro de su familia estaba apenas comenzando, y el camino hacia la justicia social prometía ser más desafiante. Con su mirada firme, María se dio la vuelta y cerró la puerta. El futuro de María y Daniel pende de un hilo. ¿Ganará la dignidad o caerá en la tentación del dinero? La respuesta está al borde de sus decisiones y la historia apenas empieza. María despertó esa mañana con una mezcla de nervios y resoluciones, como si el aire mismo le recordara la carga que llevaba sobre los hombros. Mientras la luz del sol luchaba por atravesar las cortinas de su habitación, se preguntó qué rumbo tomaría su vida a partir de aquel día. La recompensa que le ofrecieron la noche anterior aún giraba en su mente, como un eco atrapado entre el deseo y la indignidad. Daniel estaba en la mesa, devorando un plato de frijoles y tortillas. Su mirada inquieta era un reflejo de la incertidumbre de su madre. «Mamá, ¿qué pasará ahora? ¿Ya se olvidaron de lo que hiciste?», inquirió el joven, con una mezcla de admiración y preocupación.
Las palabras de su hijo cortaron la tensión y María sintió su corazón retumbar en el pecho. No quería que su hijo creciera en un mundo donde el poder y la riqueza dictaban el valor de las personas. Después de un breve desayuno, María se preparó para regresar al edificio de oficinas. La intensidad de los rostros que había visto el día anterior seguía fresca en su memoria. Esos hombres y mujeres que antes la ignoraban, ahora se convertían en testigos de su valentía. Caminando por las calles, los murmullos de los vecinos sonaban a su alrededor como un canto de aliento. Algunos la miraban con orgullo, otros con envidia, pero todos recordaban lo que había hecho por el hijo del empresario. Al llegar al edificio, un par de ojos la siguieron. Reconoció a Rufina, la secretaria que siempre la miraba por encima del hombro. Hoy, sin embargo, Rufina la observaba con una mezcla de respeto y admiración. María respiró hondo y, a pesar del temor que se asomaba, decidió no permitir que esa maldita inseguridad la dominara. Era momento de hacer oír su voz. Cuando terminó su jornada, se encontró con el grupo de ejecutivos en la entrada. Rodeada de miradas curiosas, uno de ellos, el mismo que había intentado cuestionar su capacidad a lo largo de los años, se adelantó. María, queremos agradecerte por lo que hiciste. Nos gustaría que trabajes con nosotros en un programa de responsabilidad social, propuso, con una sonrisa que pareciera genuina. No obstante, el tono de su voz sonaba a disculpa más que un sincero reconocimiento. Ella sintió un abrumador deseo de reírse. ¿De qué sirve la responsabilidad social si ustedes ni siquiera valoran a la gente que trabaja aquí? El dinero no resuelve todo, respondió con valentía. Un silencio incómodo se adueñó de la escena. Fue un acto liberador, y sus palabras reverberaron en el aire, resonando con cada uno de sus compañeros de trabajo. Al salir, el cielo estaba oscureciéndose y una lluvia fina comenzó a caer. María sintió que cada gota era una purificación, una limpieza de las dudas que había dejado atrás. Sin embargo, cuando llegó a casa, Daniel la esperaba con un mensaje: el padre del chico quiere hablar contigo otra vez. Dice que es urgente. Pasaron un par de momentos en los que sus miradas se cruzaron, y en ese instante, un mar de dudas llenó la habitación. ¿Qué querría el empresario ahora? ¿Se sentiría amenazado por su respuesta de la mañana? María sabía que se acercaba una nueva prueba, una batalla que podría definir no solo su futuro, sino también el de su hijo. Mientras Daniel se inclinaba sobre los deberes escolares, María se preparó para la llamada que podría cambiarlo todo. ¿Consentiría en dejarse llevar por la tentación esta vez? ¿Acaso tenía la fuerza necesaria para resistir? Otra vez, la noche contaba sus secretos, y el reloj marcaba la inminente confrontación. Un nuevo destino la esperaba, y ya no había vuelta atrás. La pregunta resonó en su mente. ¿Aceptar la oferta en busca de seguridad o mantenerse firme en la lucha por la dignidad? El futuro de María y Daniel pendía de un hilo, y ahora el desenlace se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. María se acomodó en la sala, el teléfono en su mano parecía un peso inaguantable. Respiró hondo, tratando de dibujar una sonrisa que ocultara sus dudas. Daniel, distraído con sus libros, miraba de reojo su ansiedad. Voy a contestar, anunció, la voz temblorosa. El teléfono sonó varias veces antes de que decidiera aceptar. La voz era profunda y controlada. María, comenzó el empresario, necesito que te reúnas conmigo. Hay cosas de las que debemos hablar. ¿Por qué debería? Ya hice lo que correspondía, respondió ella, dejando que su indignación se deslizara por el cable del teléfono como un hilo conductor de energía. Pero, en el fondo, sabía que no podía ignorar la gravedad de su tono. Es importante. Lo que hiciste no se olvida, pero hay más en juego. Te ofrezco un futuro mejor para ti y tu hijo, agregó, haciendo énfasis en la última palabra, como si tuviera un imán que atraía todas las promesas del mundo. María se sintió tentada. Las preocupaciones sobre la renta, la comida en la mesa y el futuro de Daniel cruzaron su mente. ¿Qué futuro?, preguntó, intentando mantener su voz firme. ¿El qué se basa en el dinero que nadie merece? Te propongo un trabajo, María. Un cargo que va más allá de cualquier puesto que hayas tenido.
Esta podría ser tu oportunidad de salir de donde estás, insistió, cada palabra trazando un camino nebuloso hacia la ambición. ¿Y a qué costo? No voy a vender mi alma por un título, retrucó, consciente de que su voz temblaba, pero la rabia ardía en su pecho. No podía permitir que la tentación interrumpiera su lucha. Simplemente escucha, continuó él. La comunidad que ayudes podría transformarse. Tu voz es poderosa, y esto podría hacer una gran diferencia. ¿No deseas eso para tu hijo? El silencio se hizo pesado. María se dio cuenta de que su decisión no solo impactaría su vida, sino la de muchos otros que, como ella, luchaban por ser escuchados. Daniel dejó de estudiar y la miró, como si pudiera leer sus pensamientos. Ella podía sentir su corazón latiendo al compás de un futuro incierto. Por favor, dame un tiempo para pensarlo, susurró finalmente, insegura de ella misma. Pero no voy a dejar que el dinero dicte mi vida. Nunca. Te espero mañana, entonces, dijo el empresario, antes de colgar, dejando a María en un mar de emociones revueltas. Al mirar a Daniel, vio la incertidumbre en sus ojos, su preocupación por el futuro a la que tan bien había aprendido a esconder. ¿Qué te ha dicho?, preguntó, inquieto. María apretó los dedos en su falda, buscando la fortaleza que había estado construyendo. ¿Quiere que acepte un nuevo trabajo? ¿Algo grande vas a hacerlo? La voz de su hijo era un eco de la realidad que ambos enfrentaban. No sé, cariño, respondió, sintiendo que la angustia comenzaba a mezclarse con la esperanza. En ese momento, ella entendió que su decisión podría influir no solo en su vida, sino en toda su comunidad. De repente, la puerta sonó estruendosamente, como un golpe repentino. María y Daniel se miraron, sorprendidos. ¿Quién podría ser a esa hora? María se levantó, cada paso provocando un torbellino de preguntas en su mente. Al abrir la puerta, allí estaba Rufina, pero no con la actitud con la que la había tratado antes. Su rostro mostraba seriedad y preocupación. María, necesito hablar contigo. No es seguro. La confusión llenó el aire. ¿Qué más se ocultaba detrás de la oferta del empresario? El futuro parecía más incierto que nunca mientras la sombra de un dilema más complicado se cernía sobre ellos. ¿Qué más estaba en juego? María sintió que la oscuridad a su alrededor se espesaba, empujándola hacia un camino que la conducía a decisiones aún más difíciles. Lo único que pudo hacer fue cubrirse con el abrigo de su dignidad, mientras el eco de decisiones pasadas resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar no solo al empresario, sino también a su destino? María sintió que el corazón le latía con fuerza. Rufina se veía diferente, como si el peso del mundo recayese sobre sus hombros. ¿Qué ha pasado? ¿De qué hablas?, preguntó, la preocupación crispa su voz. Es sobre el empresario, comenzó Rufina, mirando a su alrededor, asegurándose de que no había nadie más cerca. Él no es quien dice ser. Hay cosas que no conoces, cosas que pueden poner en peligro no solo tu vida, sino la de Daniel. El aire espeso hizo que María retrocediera un paso. Rufina, quien siempre había sido una figura de fuerza y determinación, ahora parecía vulnerable. Nunca antes la había visto así, la sabiduría en su mirada estaba reemplazada por una inquietante sombra. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué hay detrás de esa oferta? La voz de María apenas era un susurro, pero cada palabra estaba cargada de desasosiego. Rufina bajó la voz, como si las paredes pudieran oír sus secretos. Ese hombre tiene vínculos con personas peligrosas. Su éxito no se basa en el trabajo duro, sino en prácticas turbas que están dañando a la comunidad. Él quiere manipularte, hacerte jugar un papel en algo que no comprendes del todo. Pero él me ofrece una oportunidad. Puedo ayudar a muchos. Mi voz puede marcar la diferencia, replicó María, buscando justificaciones que no eran suficientes. ¿Pero a qué costo, María? Las promesas vacías son peligrosas. Él no se preocupa por tu comunidad, solo quiere que tú lo apoyes en su lucha personal. Rufina se acercó, sus ojos llenos de urgencia. Tú eres una mujer fuerte. No dejes que te usen. Un nudo se formó en el estómago de María. Nunca había pensado que esa oferta de trabajo podía traer consigo un riesgo mayor del que había anticipado.
La idea de ser un peón en un juego que no conocía la aterraba. Miró a Daniel, que ahora observaba, evidente inquietud en su rostro. ¿Por qué no habías dicho nada antes?, preguntó, llena de frustración. Pero a la vez sabía que estaba buscando respuestas en el lugar equivocado. La verdad era que Rufina había tenido sus propios demonios que enfrentar. Quería hacerlo, pero no era el momento. Todos estamos atrapados en esta lucha y somos vulnerables. Rufina hizo una pausa, respiró profundo y continuó. La comunidad necesita líderes, no títeres. La decisión que tomes ahora impactará a todos los que te rodean. María sintió la angustia ascender, pero también una chispa de claridad. Tenía el poder de enfrentar su destino, no solo como una madre, sino como un miembro fundamental de su comunidad. Cada paso en falso podría traer consigo consecuencias devastadoras. ¿Qué debería hacer? Su mente giraba en silencio. Necesito tiempo, finalmente dijo, mirando a Rufina con determinación. No puedo decidir sin entender todo esto. Hazlo por Daniel. No dejes que el miedo nuble tu juicio, instó Rufina. Con esas palabras, el tiempo se detuvo, y María se dio cuenta de que la lucha dentro de ella había comenzado. Mientras Rufina se alejaba, María se sintió más perdida que antes, pero también con la certeza de que no podía rendirse. Había mucho en juego, y cada decisión contaba. Pero la mañana siguiente se acercaba, y el encuentro con el empresario no podía ser ignorado. Lo que le esperaba siguió acechando en su mente como un monstruo, el destino de su vida, y el de su comunidad, estaba en sus manos. Pero el camino se volvía más complicado. ¿Cómo podría enfrentar al empresario sabiendo que se manipulaba bajo un velo de intenciones ocultas? Cuando llegó la hora de acostarse, las sombras la rodeaban, y María comprendió que el día siguiente traería consigo una confrontación. Mientras se acomodaba en la cama, una oleada de inquietud y determinación la invadía. Lo último que escuchó antes de que el sueño la envolviera fue el sonido del viento, como si murmurara advertencias que solo ella podía escuchar. La noche fue larga y llena de incógnitas, y el amanecer se divisaba cobijado de preguntas sin respuesta. ¿Qué verdad descubriría al enfrentarse al empresario? La urgencia de elegir un camino se cernía sobre ella. Pero el tiempo se acababa. María despertó con la luz del día filtrándose a través de las cortinas. Sentía una mezcla de ansiedad y determinación al levantarse. Su mente aún estaba llena de las advertencias de Rufina, como un eco reverberando en su corazón. Las palabras de su amiga estaban marcadas a fuego: la comunidad necesita líderes, no títeres. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban. Miró a Daniel, que estaba sentado en la mesa, ajeno a la tormenta interna que la zarandeaba. ¿Cómo podría protegerlo de lo que venía? Mientras revolvía el café, una oscura sombra de duda la atravesó. De repente, se sintió atrapada entre las expectativas de un futuro brillante y el peligro que acechaba en la sombra del empresario. Se despidió de Daniel con un beso en la frente, sus ojos brillando con amor, pero también con preocupación. Cuida de ti, mijo. Estaré de regreso pronto. La presión crecía en su pecho mientras se dirigía al encuentro que cambiaría todo. Al llegar a la oficina del empresario, un edificio de cristal que reflejaba el cielo, la vulnerabilidad de su misión la abrazó con fuerza. Se encontraba en un entorno donde todo brillaba, pero ella sabía que dentro de ese brillo había sombras. Un recepcionista con una sonrisa artificial le pidió que esperara. La sala de espera estaba llena de gente, pero cada uno parecía perdido en sus propios pensamientos, como ella. Finalmente, la puerta se abrió y el empresario apareció. Era un hombre de paso firme, bien vestido, con una sonrisa calculada que nunca alcanzaba sus ojos. María. Me alegra verte, dijo, extendiendo su mano. Ella la tomó, sintiendo un escalofrío recorrerla. He escuchado mucho sobre ti. Tu trabajo es admirable, continuó, sentándose. María tomó una respiración profunda. Tengo preguntas. Rufina me habló sobre algunos asuntos. Quiero saber a qué me enfrento. Su voz tembló un poco, pero la determinación la mantenía en pie. El empresario se recostó en la silla, su expresión se tornó de amistosa a desafiante. Rufina siempre ha sido una voz crítica. Pero yo solo quiero ayudar a tu comunidad.
Sería un error dejar que el miedo entre en esta conversación. Eso es lo que me preocupa. Ya estoy sintiendo que esto va más allá de lo que parece. ¿Qué cosas oscuras estás ocultando? Su corazón latía desbocado. A medida que se atrevía a cuestionarlo, sentía una nueva fuerza brotar en su interior. El hombre rió con una alegría que sonaba vacía. María, no eres la primera que se siente así. Las palabras de Rufina son solo eso, palabras. Son palabras llenas de verdad, replicó ella, levantando la mirada. No estoy aquí para ser un peón en un juego en el que no quiero participar. La comunidad merece transparencia. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. La intensidad del momento aumentó. Ella lo observaba de cerca, buscando signos de vulnerabilidad en su expresión. ¿Estaba dispuesto a ser sincero o simplemente era otro habitante del mundo de los poderosos? Escucha, comenzó el empresario, la sonrisa había desaparecido. Mi intención es ofrecerte una plataforma, no una cadena. Las palabras se deslizaron como un veneno disfrazado de promesa. Tú hablas de liderazgo, pero los líderes deben tomar decisiones difíciles. María sintió que el aire se volvía más denso. No estoy dispuesta a sacrificar mis valores. No puedo hacer eso, no por mí y mucho menos por Daniel. La firmeza en su voz resonó en la habitación, los ojos del empresario se estrecharon, su sonrisa se había desvanecido por completo. Entonces, puede que te estés perdiendo de algo muy grande, María. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Ella se planteó su próximo movimiento. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentarse a un hombre tan frío y poderoso? Mientras se preparaba para hablar de nuevo, un sonido tronador resonó desde fuera del edificio, como el retumbar de un trueno. Ambas miradas se voltearon hacia la ventana. El horizonte se oscurecía con nubes pesadas. La sinfonía de la tormenta afuera parecía reflejar la tormenta que ella llevaba dentro. ¿Qué está pasando?, preguntó, el pálido temor comenzando a afianzarse. Es solo el clima, no te preocupes, respondió él, pero la falsa seguridad que intentó transmitir no la convenció, las palabras flotaron en la atmósfera, y María sintió que cada segundo se estiraba, como el hilo de una telaraña. La voz de Rufina resonaba en su mente, no dejes que te usen. Tenía que decidir su próximo paso, y el tiempo se estaba agotando. Se dio cuenta de que este era solo el principio de algo mucho más profundo, pero entonces, una figura conocida apareció al fondo, atravesando la tormenta. Era Rufina, su cara grave y decidida. ¿Qué nuevas revelaciones traería? Mientras la puerta se abría, el corazón de María se detuvo por un instante, consciente de que todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Los pasos de Rufina resonaban en el vestíbulo como un eco de determinación, y María sintió que su corazón latía con fuerza al reconocer la figura firme de su amiga. Rufina avanzó con rapidez, su expresión reflejaba la urgencia de un mensaje vital. María se puso de pie, sintiendo que una chispa de esperanza iluminaba la sombra que la rodeaba. María, no tenemos tiempo, dijo Rufina, su voz era un susurro urgente mientras entraba en la sala. El empresario la observaba con sorpresa, y su sonrisa había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de inquietud. ¿Qué sucede?, preguntó María, su mirada fija en Rufina, en busca de respuestas. Vine a advertirte. Lo que estás enfrentando es más grande de lo que piensas. El empresario no es solo un hombre de negocios, está buscando controlar cada aspecto de nuestra comunidad. Si sigues adelante, podrías perder todo lo que amas, explicó Rufina, su voz temblorosa de preocupación. El empresario se cruzó de brazos, su mirada se volvía cada vez más amenazante. Deberías saber que el miedo no es la solución, Rufina. Esto es solo un malentendido, intentó desviar, pero su tono ya no tenía la seguridad con la que entró. ¿Malentendido? ¿Acaso es un malentendido lo que has estado haciendo a nuestro pueblo? Rufina no se dejó intimidar. No es solo un negocio para ti, es nuestro hogar. María, tienes que mantenerte firme, instó, mirando a su amiga a los ojos. María miró a Rufina y luego al empresario. La lucha por saber la verdad se reflejaba en su mirada. ¿Qué estás planeando?, inquirió, su voz resonando con fuerza.
Los beneficios que prometes vienen a un precio que no estamos dispuestos a pagar. Nos conocemos, y sabemos que esos cambios no benefician a la comunidad. El empresario frunció el ceño, y por un instante, María vio una grieta en su fachada. Te ofrezco alianzas, oportunidades, decía, tratando de controlar la situación. ¿Oportunidades basadas en mentiras? Rufina lo interrumpió, su tono firme. Ya basta de ocultar las verdades. La gente tiene derecho a saber a qué se están sometiendo. En ese instante, el sonido retumbante de truenos resonó más fuerte, como si el cielo mismo estuviera de acuerdo con las palabras de Rufina. María sintió que el miedo y la determinación se entrelazaban en su pecho. Necesitaba ser valiente no solo por ella, sino también por Daniel y por todos sus vecinos. Voy a hablar por ellos, dijo María, su voz se encendía con una nueva convicción. Si hay algo oscuro en tu oferta, lo expondremos. No podemos dejar que sigas manipulando nuestras vidas. El empresario se irguió, su mirada se tornó fría. No subestimes el poder que tengo. Este juego puede tener consecuencias que no estás dispuesta a enfrentar, advirtió, su tono despectivo. Las consecuencias ya han comenzado, replicó Rufina, sin temor. La comunidad se está uniendo. No podemos ser intimidados. Y a ti, no te dejaremos destruir lo que hemos construido con tanto esfuerzo. La atmósfera se cargó de tensión, como si la tormenta afuera tuviera una expresión propia en ese momento. María sentía que cada segundo contaba, sabía que al dar ese paso, se lanzaba al abismo, dejaba atrás la seguridad de lo conocido. ¿Y qué harás si la noticia que yo tengo sobre tu pasado vuelve a salir?, dijo el empresario, desafiándola con una sonrisa un poco torcida. No eres la única que tiene secretos. María sintió que el aire se volvía helado. ¿Qué sabía él de su historia? El golpe emocional resonó como un alarido interno. ¿Qué estás insinuando?, murmuró con fuerza, mientras un sudor frío le recorría la frente. Las miradas de todos se concentraron en el empresario, quien disfrutaba de la tensión. María, sin embargo, sintió como el poder de su lucha se reavivaba. Revelemos nuestros secretos, entonces, dijo con desafío. Porque aquí estamos todos con algo que perder. Pero también con una voluntad que defender. El empresario frunció el ceño, y en sus ojos grisáceos brilló una chispa momentánea de inseguridad, mientras el viento aullaba afuera, como un grito colectivo de aquellos que eran olvidados. El momento de la verdad se acercaba. Te atreverás a revelar tus secretos, o te hundirás en la oscuridad que has creado. Con un nuevo asentimiento entre ellas y el eco de sus convicciones resonando, María supo que estaba en la encrucijada más importante de su vida, y el siguiente paso sería crucial. La puerta estaba abierta y se respiraba valentía en el aire. La tormenta, al fin, podía llegar a su clímax. El viento desgarrador golpeó las ventanas, como si la naturaleza misma protestara por los secretos que estaban a punto de ser desenterrados. María sintió cómo la adrenalina inundaba su cuerpo, cada latido de su corazón resonando en su pecho. Esta era su oportunidad, un momento en el que debía alzar la voz no solo por ella, sino por cada miembro de su comunidad que se sentía impotente ante la amenaza del empresario. ¿Qué es lo que sabes de mí?, preguntó de nuevo, esta vez con un tono más fuerte, más asertivo. Sus ojos estaban fijos en el empresario, intentando desentrañar la verdad detrás de su sonrisa burlona. Lo sabrás a su debido tiempo, querida María, respondió él con un tono helado. Pero no te sugiero que te precipites. Las verdades pueden ser dolorosas, y yo tengo el poder de revelarlas en el momento justo. María sintió una punzada de ansiedad mezclada con rabia. Había algo en su voz que la inquietaba, algo que la hacía sentir vulnerable. Pero la determinación de proteger a su comunidad superaba cualquier temor que pudiera surgir. Ya basta, intervino Rufina, cambiando rápidamente de tema. No vamos a dejar que tus amenazas nos silencien. Eres solo un hombre con un archivo lleno de mentiras. Y nosotros somos más, somos la voz de nuestro pueblo. El empresario se rió, un sonido frío y vacío que resonó en la sala. No subestimes el poder de un secreto, querido amigo. A veces, esos secretos son la única moneda de cambio en este mundo. María sintió que el aire se espesaba,
la tensión palpable como un hilo tenso a punto de reventar. La conversación tomaba un giro peligroso y, aunque sus pies parecían anclados al suelo, su mente volaba hacia Daniel, hacia su familia y los amigos que dependían de su valentía en este momento tan crítico. ¿Qué tal si hacemos un trato?, dijo ella, bajando la voz, buscando mantener la calma. Revelaremos nuestros secretos juntos. Si estás dispuesto, entonces haremos un trato justo, donde todos ganemos. El empresario arqueó una ceja, intrigado, pero no convencido. ¿Y si en tu camino descubro algo que podría arruinar tu pequeña estrategia? ¿Vas a arriesgarlo todo porque piensas que tienes el respaldo de tu comunidad? Lo haré, porque si los secretos son el precio de nuestra liberación, entonces estoy dispuesta a pagarlo, declaró María, sintiendo como el fuego interno tomaba vida. Estamos dispuestos a luchar por lo que es nuestro. La comunidad no se quedará callada mientras tú juegas con nuestro futuro. Las palabras de María resonaron en la sala, llenando el espacio con un aire renovado de esperanza. Rufina sonrió, sintiendo el poder que emanaba de la determinación de su amiga. Era un momento de conexión, un momento donde la unión se sentía más fuerte que nunca. Sin embargo, el empresario no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Si crees que esto es un juego, te aseguro que vas a perder. Estoy acostumbrado a obtener siempre lo que quiero, y tú estás jugando en un terreno peligroso. María sintió que el desafío era ahora mayor. Era un esfuerzo colectivo, uno en el que debía arriesgar. Entonces será un juego entre nosotros. Un juego donde el futuro de nuestra comunidad está en juego. ¿Estás listo para las consecuencias de lo que desenterraremos? El rayo iluminó la sala en ese instante, destacando los rostros tensos y expectantes de todos los presentes. El silencio se volvió abrumador, y el aire se llenó de electricidad ante la inminente confrontación. «Y si tus revelaciones no son lo que esperabas», dijo el empresario, su tono se tornó más sombrío. «Algunos secretos son mejor dejarlos enterrados. Puede que no te guste saber quién eres realmente en este juego». María sintió un estremecimiento recorrerla, pero su mirada era firme. Para ella, el momento de conocer la verdad había llegado. Si había algo que había aprendido en los últimos días, era que la valentía podía moldear destino, y su comunidad estaba lista para luchar. Mientras la tormenta afuera comenzaba a arremolinarse, María respiró hondo, lista para enfrentar no solo al empresario, sino a los ecos de su propio pasado. Sentía que el tiempo se había detenido, y estaba a un paso de descubrir la verdad oculta. ¿Sería capaz de afrontar lo que se revelaría? Una sombra de duda cruzó su mente, pero la luz de la esperanza seguía brillando en su corazón. «Hoy se rompen los muros de esta oscuridad», murmuró con decisión. «No hay vuelta atrás». Con ese voto, sabía que estaba a punto de entrar en un nuevo reino, uno donde el fuego de la revelación ardía y las decisiones tomadas cambiarían todo lo que conocía. La tormenta fuera rugió como un eco de su propio espíritu. ¿Podría ella y su comunidad enfrentar lo que estaba por venir? ¿Estaba lista para los secretos que la verdad traería consigo? Mientras la reunión llegaba a su clímax, una sensación de cambio flotaba en el aire y el destino pendía de un hilo. María sintió como la electricidad en el aire crecía, como si las nubes del tormentoso cielo estuvieran esperando el desenlace de la confrontación. El empresario se cruzó de brazos, su mirada afilada como un cuchillo, listo para atacar de nuevo. Sabía que el momento estaba cargado de tensión, que cada palabra podía abrir la puerta a una verdad que había estado oculta por demasiado tiempo. «¿Crees que eres la única que tiene algo que perder?», dijo el empresario, su voz sonando como un eco en el silencio abrupto que los rodeaba. «Las revelaciones que puedo hacerte, María, pueden cambiar tu vida, o destruirla». María tragó saliva, pero no se dejó amedrentar. Era el momento de actuar. La comunidad detrás de ella representaba mucho más que una simple lucha por la tierra, era un símbolo, un faro de esperanza en un océano de desesperación. «No me importa lo que sepas. Si mis secretos te dan poder, entonces que los vean todos. Estoy lista para enfrentar la verdad». Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de miedo y valentía. Rufina dio un paso adelante, ajustando su abrigo mientras miraba al empresario a los ojos. «Pon en la mesa lo que tengas.
Nos has hecho daño y tus palabras son solo humo. Esta comunidad está unida. Y no vamos a caer. El hombre soltó una risa fría. ¿Unida? Siguen siendo solo piezas en un tablero. Cuando el juego se pone serio, algunos caen. Otros, como tú, solo se quedan con el dolor. Te advierto, no subestimes lo que puedo revelarte. El viento aullaba afuera, como si la propia naturaleza estuviese respondiendo a su amenaza. En ese instante, un rayo iluminó la habitación, marcado por una tenue luz que pareció envolver cada rincón. María sabía que su vida era un hilo delicado, una danza equilibrada entre valentía y miedo. Miró a los otros miembros de la comunidad y vio el ardor en sus ojos, cada uno buscando una chispa de esperanza en el caos. Lo que más asusta no es la revelación, sino el poder que da el conocimiento, dijo María, decidida a no retroceder. Cada palabra que pronunciaba resonaba como un golpe de tambor. Ya estamos cansados de vivir con miedo a lo que puedes hacer. Estamos aquí para cambiar eso. No me tratas como una simple faccineira. Soy la voz de mi pueblo. El empresario dejó de sonreír. La tensión palpable transformó la sala en un campo de batalla emocional, donde las palabras se convirtieron en balas. Si crees que puedes jugar con el fuego, lo vas a lamentar, María. A veces, el fuego consume a quienes más lo buscan. Entonces, ¿qué prefieres, un juego a muerte?, retó María, sintiendo el poder de sus palabras fluir desde su interior. ¿O un trato donde ambos tengamos algo que ganar? Sé que la avaricia te mueve, y nosotros estamos dispuestos a ir más allá. Un susurro de sorpresa recorrió a la multitud. La propuesta de María flotaba en el aire, dándoles a todos algo en que pensar. ¿Podían de verdad acercarse a un acuerdo, o era un juego de ilusiones? La curiosidad se mezclaba con un aire de desafío, como si las acciones de María estuvieran desdibujando las líneas de su propia vulnerabilidad. Un trato, murmuró el empresario, pensativo. Dame una razón para confiarte algo que podría ser mi perdición. Porque somos lo que atesoras, lo que necesitas. No somos solo números, respondió María, su voz resonando con pasión. Estamos listos para liberarnos de tus cadenas y ocupar nuestro lugar en el mundo. Pero primero, dame la oportunidad. Muéstrame lo que sabes. A medida que esas palabras se deslizaban por el ambiente, el aire se enfrió. Todos los ojos miraban ansiosos, esperanzados. Lo que estaba en juego era más que su comunidad, más que la lucha por la verdad, era su propia esencia, el hecho de ser vistos y escuchados. Hoy es un nuevo comienzo, dijo María, y su voz resonó con firmeza. El fuego de la verdad no se extinguirá. Estamos listos para encenderlo. Las miradas se cruzaron, llenas de complicidad. Pero el tumulto interno de María aún no desaparecía. Mientras las nubes amenazaban con desatar su furia, su corazón latía al ritmo acelerado de lo desconocido. Sabía que lo que se revelara podría cambiarlo todo, y con él, la vida que conocía hasta este momento. Justo cuando la conversación parecía tomar un rumbo inesperado, un sonido seco resonó en la habitación. Todos se giraron al unísono, sintiendo que la balanza se inclinaba y el destino podía desvelar en cualquier instante un secreto que cambiaría el juego. Lo que voy a decir a continuación, comenzó el empresario, dejando caer las palabras como piedras en un estanque, haciendo vibrar el aire con promesas de revelaciones. Es solo el comienzo de lo que está por venir. Y con eso, el corazón de María se detuvo un instante. ¿Qué secretos escondía? ¿Cómo respondería su comunidad a la verdad, una vez expuesta? La incertidumbre se convirtió en fuego, avivando la lucha en su interior. ¿Estaban listos para enfrentarse a un pasado que podría confirmar sus peores miedos? ¿O sería el inicio de su liberación? Con cada segundo que pasaba, la sensación de cambio se volvía más intensa, como una tormenta inminente. Todo pendía de un hilo, y el tiempo se convertía en un enemigo silencioso. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y nadie sabía hasta dónde los llevaría. María contuvo la respiración mientras el empresario comenzaba su relato, sus palabras eran como arpones que podrían desgarrar la frágil tela de su realidad. Lo que voy a revelarte no solo afectará tu vida,
sino que también revelará secretos que han permanecido ocultos durante años. Su tono era casi seductor, como un mago que promete maravillas, pero la anticipación en el aire se sentía pesada, amenazante. ¿Qué secretos?, interrumpió Rufina con firmeza, haciendo eco del sentimiento de inquietud que se agitaba entre los demás. María la miró, sus ojos resplandecían con determinación, pero también con un atisbo de incertidumbre. El empresario hizo una pausa, contemplando a su audiencia antes de continuar. Hay una conexión entre nuestras familias que va más allá de la tierra. Tu abuelo trabajó a mi lado, y no solo en los campos. Hay cosas que él nunca te ha contado, verdades que podrían cambiar todo lo que crees saber sobre tus raíces. Un murmullo recorrió la habitación. Cada palabra suya golpeaba como un tambor, intensificando la tensión general. María se sentía atrapada entre su deseo de saber y el miedo a lo que descubriría, a los ecos de un pasado que podría romper su presente en pedazos. Lo que quiero, María, el hombre inclinó un poco la cabeza, haciéndose el serio. Es que utilices ese conocimiento para convencer a la comunidad de que se una a mí. A cambio, te dará la verdad sobre tu abuelo. Una verdad que, de saberse, podría desentrañar un oscuro secreto en tu linaje. ¿Unirnos a ti? Esa es una locura, exclamó Rufina, lo que llevó a algunos murmullos de asentimiento entre los demás. ¿Por qué deberíamos confiar en alguien que ha causado tanto daño? Porque a veces, la verdad es un arma poderosa, replicó el empresario, su voz firme y casi hipnótica. Puede destruir, sí, pero también puede construir puentes. Si ustedes supieran toda la historia completa, podrían decidir a quién quieren seguir realmente. María podía sentir la electricidad en el aire cambiar. La idea de una verdad que podría desenterrar los secretos de su linaje le daba miedo y curiosidad. Se acordó de las noches en las que su abuelo le había contado historias, envolviéndola con leyendas de valor y lucha. ¿Qué tan lejos se había distorsionado la historia en su mente? ¿Y si tu secreto solo nos conduce a más desgracia?, preguntó un joven de la comunidad, el rostro contraído por la tensión. ¿Qué tal si termina siendo un juego para ti? ¿Qué tal si solo buscas manipularlo todo, como has hecho hasta ahora? Piénsalo bien, querido, dijo el empresario, su sonrisa era más bien un retazo de ironía. Nadie aquí podría poner en la balanza lo que podría perder al negarse a escuchar. Ustedes tienen mucho más que perder que yo, lo saben y estoy listo para mostrarles el camino. María sintió como si una niebla espesa se apoderara de su mente. Sus ojos buscaron entre la multitud y vio miradas de incertidumbre y curiosidad, muchas de ellas estudiando su reacción. Era el momento decisivo, el instante en que toda su vida había estado preparándose. Necesitaban una respuesta, y ella era la voz, el ancla de su futuro. Si es verdad lo que dices, si hay secretos que nos vinculan a tu mundo, entonces sí, estoy dispuesta a escuchar, dijo María, su voz resonando con un nuevo aire de determinación. Pero mi comunidad y yo nunca dejaremos que se convierta en más que eso. No seremos tus peones. Si nos ofreces conocimiento, lo que se construya debe ser en igualdad, y no en control. La atmósfera cambió inmediatamente. Los rostros de sus compañeros brillaron de nuevo con una luz de esperanza. Había algo poderoso en su declaración, como si su desafío hubiera encendido una chispa en el corazón de la sala. De acuerdo, respondió el empresario, sorprendido por su tenacidad. Entonces, hagámoslo. Un camino hacia la verdad, pero ten cuidado, María. Esta verdad puede no ser lo que esperabas. Mientras cada palabra resonaba, una angustia creciente ató el estómago de María. Sabía que lo que vendría no sería fácil, que la revelación podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Pero ese era el precio de la verdad, y ella estaba dispuesta a pagarlo. Un instante más, continuó el empresario, su mirada fija en María. Pero recuerda, con cada pregunta que contestemos, más profundo será el abismo en el que te adentras. Lo que hace tiempo fue oculto podría surgir con una fuerza insospechada. Estoy lista, indicó María, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Porque si hay algo que enseña la lucha, es que, al final, es la verdad lo que nos guía. El silencio envolvió el lugar como un manto. En ese momento, María sintió que, por primera vez, tomaba las riendas de su destino.
Pero la inquietud retumbaba en su interior. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba por descubrir? ¿Tendría su comunidad la fortaleza para soportar la verdad, sea cual fuera? Afuera, los truenos roncos empezaron a sonar, como si el cielo mismo expresara su desasosiego. La tormenta se acercaba, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Empecemos entonces, dijo el empresario, y hasta el sonido de su voz parecía temblar al pronunciarlo. Las nubes se agruparon nuevamente, no solo en el cielo, sino en los corazones de cada uno en la habitación. ¿Qué secretos estaban a punto de desvelar? ¿Se convertiría todo en una salvación o en una condena? Era hora de descubrirlo. Mientras el viento aullaba fuera, como un presagio de la tempestad que se avecinaba, María sintió como la tensión en la sala era palpable. Estaba en la encrucijada más importante de su vida. Era ahora o nunca. Con cada latido de su corazón, la sensación de que estaban a punto de desentrañar un secreto profundo e incómodo crecía. Lo que voy a decir puede cambiarlo todo, comenzó el empresario, su voz reverberando con una mezcla de desafío y misterio. Tu abuelo no solo trabajaba en los campos, también tuvo un papel clave en el desarrollo de esta comunidad, de una manera que no conocen. Las miradas estaban fijas en él, reflejando el deseo de saber, pero también un aire de desconfianza. María respiró hondo, sintiendo que el peso de su pasado estaba a punto de revelarse en todas sus aristas. Él era parte de un acuerdo clandestino, continuó el empresario, su mirada penetrante. Un pacto que benefició a muchos de los que hoy están aquí, pero que también dejó una estela de desconfianza. La sala se llenó de murmullos, y la incertidumbre se palpaba en el aire. María recordó las historias que su abuelo solía contarle sobre sacrificios, sobre un legado de lucha. Pero también había ecos de advertencias. ¿Y qué hay de la verdad que no sabemos?, preguntó María, su voz temblando entre la curiosidad y el miedo. ¿Qué precio tuvo que pagar para mantener ese acuerdo? El empresario se recostó, disfrutando del momento, cada palabra parecía una pieza de un rompecabezas que poco a poco iba tomando forma. Todo lo que obtuvieron, que lograron, fue a costa de otros. Es la ironía del poder, María. Lo que se construyó es a la vez fortaleza y debilidad, dijo con sorna. El murmullo en la sala creció como un eco de desconfianza. No se trata de hacerme responsable de acciones pasadas, de mi familia, María dijo, desafiando su mirada. No voy a permitir que se use mi historia como una herramienta de manipulación. El empresario la miró con un destello de respeto, como si la valentía de ella lo sorprendiera. Rufina tomó un paso al frente. No estamos aquí para cargar con los errores del pasado de otros. Estamos aquí para forjar nuestro propio camino, basado en verdad y justicia. Aún así, la inquietud en el aire era evidente. El poder del empresario parecía invocar más preguntas que respuestas. Tu abuelo se une a esta línea de decisión, continuó el empresario, su voz bajando a un susurro. Pero tú tienes la opción de cambiarla. Puedes quedarte en el camino de la historia o romper esas cadenas. Sus palabras hicieron eco, resonando en los corazones de quienes estaban allí presentes. María sintió que una nueva chispa se encendía en su interior. Era momento de tomar la batuta, de dirigir la orquesta de su propio destino. Estamos listos para ser los arquitectos de nuestro futuro, afirmó, mirando a su comunidad. Si esto es un juego, no seremos las piezas sacrificadas en tu tablero. La verdad nos hará libres, no prisioneros de tus promesas vacías. El empresario frunció el ceño. ¿Realmente crees que puedes desafiar a alguien como yo? El poder no es esquivo, sabe dónde reside. Y tú estás cargando con un gran peso si decides ignorarlo. Ese peso es lo que me motiva. Somos más fuertes juntos. Quizás deberías temernos, exclamó María con fervor. En ese instante, algo cambió. La sala comenzó a palpitar con la energía de la comunidad. Había un nuevo brillo en los ojos de los presentes. María dirigió su mirada a Daniel, que la observaba desde el otro lado de la sala, sus ojos llenos de admiración y orgullo. Esa mirada era lo que había tenido siempre como impulso, su razón para luchar. Un rayo cruzó el cielo, iluminando el rostro del empresario de manera casi teatral, mientras la tormenta se desataba completamente fuera. ¿Qué va a hacer, María?
¿Defenderás a tu comunidad o te rendirás a las sombras de tu pasado? Su retórica temeraria llenó el aire con un aire de desafío que era casi palpable. Con una determinación renovada, María cerró el puño. Desenterraré la verdad. No solo por mí, sino por cada uno de nosotros. No temeré lo que está enterrado. Transformaremos este legado en una fuerza de cambio. Las palabras resonaron, llenando la sala de un renovado sentido de unidad. Esto no es solo sobre poder, continuó, mirando a su comunidad. Es sobre nuestra dignidad, sobre el futuro de nuestros hijos. No dejaremos que un legado negativo nos defina. Luchemos juntos por la verdad. Luchemos juntos por nuestra libertad. El silencio pesado que había llenado la sala se rompió por el aplauso. Cada persona que estaba ahí se sentía empoderada, lista para enfrentar la tormenta que se había desatado en el exterior. Esa unión, ese respaldo, era la verdadera fuerza de su comunidad. Mientras el empresario se retiraba, sintiendo la presión de la comunidad creciendo en la habitación, María miró a Rufina y a sus vecinos con una sonrisa fulgurante. Estamos en esto juntos, hoy y siempre. Seremos la voz de nuestra comunidad, del pasado al futuro. Al salir del edificio, la lluvia caía como un bálsamo, lavando las dudas y el miedo. Cada gota era una celebración, un recordatorio de que habían tomado el control, que eran dueños de su futuro. Caminando junto a Daniel, a su lado, María sintió por primera vez en mucho tiempo que todo parecía posible. Habían decidido ser los arquitectos de su propia historia, y no había vuelta atrás. La comunidad estaba lista para levantarse. La lucha por la verdad apenas comenzaba, pero esta vez, estaban juntos. La tormenta rugía en el cielo, pero en sus corazones, brillaba una nueva aurora de esperanza. Había llegado el momento de ser escuchados. El futuro los aguardaba, y con él, la posibilidad de un cambio profundo. Ahora, si te ha resonado esta historia y quieres estar al tanto de más relatos inspiradores como este, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y cada like que dejes hará la diferencia en el algoritmo. No olvides comentar cómo te sientes con este final y compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir esta luz de esperanza.